En la tarde de hoy, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. El buen samaritano. Se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta sumamente importante. No podemos contentarnos con ver en cómo ganarme la vida de este mundo. La gran pregunta es cómo lograr la vida eterna. Necesitamos esta preocupación para obtener nuestra salvación, que esto sea más superior y mucho más insistente que todas las demás preocupaciones que nos puedan surgir en nuestro diario vivir. En verdad yo pienso en esa vida eterna que me espera. Yo deseo la vida eterna. Hago algo cada día por tratar de alcanzar la vida eterna. Porque si mi vida o tu vida finalizara aquí con lo que nosotros vivimos en este mundo, seríamos tal vez personas que no tendríamos un motivo, viviríamos sin sentido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Es un resumen de lo que debemos hacer para alcanzar la vida eterna. Si hoy vinieran aquí y dijeran: mira, van a hacer una rifa con esa pregunta, ¿tú crees que te la alcanzarías? ¿Tú crees que tú y yo lograríamos alcanzar la vida eterna? ¿Qué le responderíamos? La respuesta no puede ser otra que esta que nos acaba de presentar el Señor a través del Evangelio. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a mí misma. Primero que todo, amar a Dios, y segundo, amar al prójimo. No es primero amar al prójimo, como andan diciendo por ahí estas personas que sí ayudan al prójimo, pero son personas que quieren reducir el amor a Dios a un simple hecho humano, que no trasciende, que no va más allá de, y que van diciendo que lo importante es que tú hagas el bien y colaborar para que estas personas salgan de la pobreza, y que no les interesa si tú rezas, si tú lees la Biblia, si tú vas a la iglesia, si tú te arrepientes por haber ofendido a Dios, o más aún todavía, si tú vives la vida de la gracia, si recibes los sacramentos. Esto sería convertir, si nosotros nos dejamos llevar por esto, filántropos, correcto, Margarita, si nosotros nos dejamos llevar por esto, el catolicismo pasaría a ser una secta o un sindicato o una institución llamada sin fines de lucro, para los cuales lo importante es ayudar a los demás a salir de su miseria, aunque en lugar de Dios no se le diera ninguna importancia en la vida. Y lo principal debe ser siempre, siempre, siempre amar a Dios con todo nuestro ser, y después, primero Dios y luego amar al prójimo, porque el amor a Dios es lo que nos mueve a obtener amor al prójimo. Tan importante es este amor que Dios mismo se regaló y nos dio este mandato. Y le tenemos que pedir, implorarle al Señor que nos dé un corazón que sepa amarlo, que sepa darle su lugar, y que nosotros entendamos la grandeza de este significado del amor hacia Dios.
y pensar cómo yo quiero que las personas me traten, cómo deseo que las personas hablaran de mí. Y la ley de Dios es tratar a los demás como deseo que los demás me traten a mí. Y todos deseamos y a veces hasta nos ponemos difíciles y exigimos que nos traten bien, que no nos traten mal y que no nos nieguen favores. No, que cuando yo te pida algo, tú tienes que estar ahí para mí. Y esa es la medida para amar a los otros. Hay que pensar, y si fuera yo el que viniera a pedir este favor que esta persona me está pidiendo a mí, ¿cómo desearía que esta persona me respondiera? Si fuera yo el que hubiera saludado, ¿cómo desearía que me saludaran? Si fuera yo la que hubiese fallado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que corregir? ¿Cómo desearía? Realmente yo voy a ir, como decía hoy la palabra, voy a limpiar mi corazón, no voy a guardar rencor y voy a aprender a sanar. La ley de oro del Evangelio dice: todo el bien que deseas que los demás te hagan a ti, hazlo primero a ellos. Toda nuestra religión se basa en esa actitud de amor a Dios. Es una actitud de amor al prójimo. Y no tenemos verdadero amor a Dios si yo no amo al prójimo. ¿Cómo yo voy a decir que yo amo a Dios que no veo si no amo a mi prójimo que sí veo? Y el letrado preguntó: ¿y quién es mi prójimo? En la Biblia, prójimo es próximo. Antes la J, prójimo, era próximo. Es también cualquier ser humano, especialmente aquel que está necesitando de nuestra ayuda, de nuestra comprensión. Pero los escribas y los fariseos habían reducido el nombre de prójimo a los que están, mira, ahí al ladito, los de su propia nación, y a los que profesaran sus mismos ideales. Era necesario entonces que Jesús le hablara esta parábola para enseñarnos el verdadero amor al prójimo, que el amor al prójimo no tiene barreras, no tiene raza, no tiene religión, no distingue de familia. Para nosotros prestar y dar nuestra ayuda incondicional al que la necesite. Jesús le dijo al letrado: haz esto y vivirás. Si tú practicas el amor al prójimo para quedar, y no te puedes quedar en la mera teoría, porque tú conoces, claro, él conocía la ley, pero tienes que ponerla en práctica. Como quien dice: tú me dices la ley, me dices todo lo que tú tienes que hacer. Ahora yo te digo, en esto de amor al prójimo, tú lo estás poniendo en práctica, tú lo estás haciendo. Y Jesús aquí le pone de ejemplo el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Un hombre que cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron y le dieron una paliza. Y se marcharon y lo dejaron medio muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que Jerusalén está a 750 metros sobre el nivel del mar y Jericó a 400 metros bajo el nivel del mar. Un camino de unos aproximadamente 30 kilómetros. Se desciende 1200 metros. Es un camino peligroso, donde hay rocas, donde hay curvas, que allí se presta mucho para los ladrones. Incluso San Jerónimo en el año 400 decía que a este lugar lo llamaban el camino sangriento, porque ocurría con frecuencia que atacaban a los viajeros, y si el viajero se resistía, lo golpeaban, lo herían. Hoy en día ese lugar es peligroso, y hace poco unos sacerdotes quisieron recorrerlo y era pasada las 6 de la tarde. ¿Qué sucede? Que cuando fueron a comenzar el camino,
los policías le dijeron, no se arriesguen, no se vayan por ahí, mira que eso es bien peligroso. Y ellos dijeron, no, como quiera nos vamos a tirar. ¿Qué sucede? Que ellos comenzaron el camino y al día siguiente encontraron a los sacerdotes en la orilla de la carretera, sin cartera, sin zapatos, sin celular, sin carro. Cuando Jesús le narra esta historia, se refería a un hecho que ocurría a cada rato en ese lugar. Hay quien dice que la historia del buen samaritano nunca ocurrió. Ahora bien, la historia del buen samaritano nunca ha dejado de ocurrir. Por casualidad, él menciona un sacerdote que bajaba por aquel camino y al verlo dio como que le dio la vuelta y siguió de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio y dio la vuelta y también siguió de largo. Aquí empieza la lista de los personajes de esta parábola. En primer lugar, el viajero. Fue imprudente, claro que sí. Viajar solo por aquellos caminos cuando lo usual era unirse a una caravana y viajar bien acompañado. Era una imprudencia muy peligrosa, pero ya estaba ahí, ahora hay que bregar con él. En segundo lugar, el sacerdote. Quizás tuvo miedo de que aquel hombre estuviera muerto. Y la ley decía que el que tocaba a un muerto era declarado impuro y no podía celebrar ceremonias en el templo en los siguientes 7 días. Ahora bien, prefirió sus ceremonias a la caridad. Claro está, no es un sacerdote como los que tenemos hoy en día. Los sacerdotes de ese tiempo eran seleccionados por familia. Todos los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, eran por derecho sacerdotes, tuvieran o no tuvieran las cualidades para ser sacerdotes. Y en Jericó vivían más de la mitad de los sacerdotes, que era alrededor de unos 12,000, que eran descendientes de esta tribu. Y a cada uno le tocaba por turno servir al templo una semana al año. Era como pues, un orden. Imagínense ustedes cuánto tiempo tuvo que haber estado esperando ese sacerdote para que le tocara servir. Entonces, ¿qué pasa? Y después, cuando servía, volvía a Jericó y pensando, ¿verdad? Aquí aparece este sacerdote insensible al dolor ajeno, pero que iba camino allá porque él dijo, wow, tanto tiempo yo esperando para servir y ahora viene este percance en el camino y si yo me pongo a bregar con él voy a ser declarado impuro. Si nosotros lo ponemos en el contexto de servir a un retiro, vamos subiendo la carretera de Guabate, que es la ruta que cogemos el grupo de Patillas, y cuando vamos de camino, yo estoy esperando esta asignación que me dieron desde enero y ahora me toca este fin de semana en septiembre. Ay, Dios mío, me encuentro a Margarita Reyes con una goma vacía. Ay, Margarita, yo voy a orar por ti, mija. Yo espero que resuelvas porque a mí me están esperando y yo voy a servir de catequista este fin de semana. Algo así hizo el sacerdote. Siguió porque él tenía, su compromiso estaba puesto no con el prójimo. Para él su prójimo era el servicio que iba a dar el fin de semana y no era la necesidad que tenía este hombre que había encontrado malherido en la carretera. Y no deja de ser un llamado de Dios para los que lo tienen más de cerca. No sea que esforzándose por amar al Señor con todo el corazón, como ocurrió aquí, se olviden de tratar al prójimo como cada uno desea que lo traten a sí mismo. Porque yo estoy segura que si a mí me ocurre que yo estoy en la carretera, voy a servir en la casa de retiro, y Margarita pasa y me ve tirada en la carretera y no me ayuda, me dice, Debbie, yo voy a orar por ti, pero yo tengo que servir en la casa de retiro. ¿Qué yo voy a pensar? Eso mismo pudo haber pensado ese prójimo. Porque mi corazón, mi prójimo, mi servicio, no estaba puesto en esa necesidad que el Señor me puso en el camino. Tenemos también al escriba.